Hola, buenas a todos. Un saludo. Muchas gracias, como siempre, a los que nos seguís en redes, a los que nos habéis estado viendo en otras charlas, otros vídeos que hemos hecho. Y bueno, estaré diciendo, esta gente que lleva desaparecida meses, ¿qué coño hace? Perdón, no se puede decir eso. Esta gente que lleva aquí ¿Cómo que no? desaparecida meses, ¿qué hace aquí, no? Y no sé si os acordáis, pero desde hace un par de años estamos haciendo nuestra propia entrega de premios a la representación la representación bisexual, tanto en el cine como en las series. Y bueno, ahora que han pasado todas las entregas de premios más famosas, ya han pasado los Goya, han pasado los Globos de Oro, los César en Francia y han pasado los Oscar. Y aunque aquí no tenemos lucecitas de K-pop, aunque hay alguna por ahí, Jesús, ¿no? A ver, ahí está. Enséñanos, ¿no? No tenemos a Spielberg agitando la lucecita, pero tenemos a Jesús. Eh, así que nada. Damos paso a Miguel. Muchísimas gracias, Juanpe. Es un placer estar aquí codo con codo presentando esta gala. Además, tenemos la suerte de contar con 6 personas más de nuestro colectivo. Algunos se conectarán en diferido, otros están en directo. No me quiero entretener más porque esta gala va a ser intensita, así que simplemente deciros que estarán con nosotros Jorge, Jordi, Dylan, Jesús, Marcus y por supuesto Juanpe y yo. Y de hecho, esta gala va a arrancar con un premio que va a entregar Juanpe. Así que adelante. Vale, muchas gracias, Miguel. Pues nada, yo quería empezar y además, ahora que lo pienso, está muy bien empezar con esto porque quizás fue una de las primeras representaciones bi que tuvimos en 2025. Y mi premio es el Globy a la mejor adaptación bi de un videojuego en serie. Y no es ni más ni menos que la representación bi que vemos en The Last of Us. ¿Vale? Y en concreto quería premiar un poco la escena en la que vemos que Dina y Ellie están compartiendo una conversación íntima. Creo que habían llegado al... No sé si no la habéis visto o si no habéis jugado al juego. Spoiler, spoiler, spoiler. Cuidado con eso. ¿Vale? Pero bueno, Dina y Ellie acaban llegando al teatro, están pues ahí retenidas porque fuera hay enemigos y empiezan a tener una conversación bastante íntima en la que Dina se abre en canal a Ellie y le cuenta cómo desde pequeña ya siempre le han gustado tanto los chicos como las chicas, pero que por culpa de la presión de su madre, ella ve reprimida un poco ese lado sáfico, ¿no? Y cuenta incluso que hasta después de la muerte de su madre eso es algo que le ha perseguido. El discurso que tiene Dina a simple vista parece un discurso bastante sencillo, bastante simple. No es un discurso que sea muy largo, ni grandilocuente, ni siquiera nombra la palabra bisexual, pero creo que no me equivoco si todos los que vimos la serie o jugamos, este discurso no está en el juego, ¿no? Pero obviamente ya nos sentimos representados por Dina en el juego. Pero todos los que vimos este discurso nos tocó un poquito la patata y nos sentimos un poquito reflejados. Y yo creo que incluso algunos soltamos una lagrimilla, ¿no? Al menos a mí me pasó. Y es que creo que la fuerza que tiene el discurso precisamente es ese, ¿no? Que con 4 o 5 líneas, Dina nos habla de su experiencia, nos habla de su conflicto interno, de la sensación de no encajar del todo con lo que se espera con ella. Habla incluso también del duelo que siente al no poder seguir con su relación anterior con Jesse, ya que no siente que él era el elegido, ¿no? Y creo que para muchos de nosotros es algo muy, muy, muy reconocible. Y otra cosa muy buena, muy buena, muy buena que veo de esta escena no es solo el discurso de Dina, sino cómo Ellie, desde la otra parte, acepta con naturalidad, sin contradecirla,
sin ninguna renuncia de ningún tipo a lo que Dina le está contando. Y eso yo creo que la fuerza que tiene eso no es solo para los que ya estamos fuera del armario, sino para ese chaval o esa chavala o ese chavale que está en casa y ve cómo una persona saliendo del armario con otra es aceptada y es abrazada en cierta forma. Abrazada quizá en sentido figurado y luego en sentido más explícito, porque obviamente después de esta charla viene una escena un poquito más subida de tono, ¿no? Eh, Poco más me queda que añadir de esto, simplemente darle, pues esto, nuestro premio, nuestro Globy, nuestro primer Globy a esta serie. Y ya que estoy hablando yo, me gustaría darle paso a una persona que hoy no está con nosotros, pero nos ha querido mandar su pequeño premio. Y es un premio que ya lo veréis, a los que tenemos cierta edad, nos va a recordar a otras películas que deberíamos haberle dado algún premio a principios de los 2000. Y nada, sin hacer más spoiler, doy paso a Jordi. Muy buenas compañeros, aquí estamos bien trajeados para una edición más de los lobbies para hablar de la representación de la bisexualidad en el cine y en las series. Y en esta ocasión puedo hablar de una película española estrenada en 2025, que es la tercera parte de una trilogía de musicales, de comedias de enredos, en las que tenemos no solo uno, sino dos protagonistas claramente bisexuales, lo cual es de agradecer y una buena representación teniendo en cuenta, pues, bueno, de que es una comedia en la que tampoco es que dejen muy bien a nadie en especial, pero dentro de lo que podríamos encontrar, la verdad es que está bastante bien representado. Un poco irónico a veces la relación entre el personaje de Javier, interpretado por Ernesto Alterio, y su hijo Oscar, interpretado por Sean Buxaderas, por el hecho de que su padre, pues bueno, ha estado enamorado viviendo con Pedro, con el personaje interpretado por Guillermo Toledo, por Willy Toledo, y hasta que, bueno, en esta película pues ya ha fallecido y ahora pues bueno, intenta pues tanto meter el churro en caliente, tanto con el personaje de Carlota, interpretado por Pilar Castro, que es otro personaje histórico de la saga que regresa, como con el de Pilar, también de María Esteve, mientras pues bueno, intenta de que el mejor amigo de su hijo impida una boda, una relación monógama de su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos pues este juego de enredos, de que hay un montón de representación de todo el colectivo. Incluso aparece Abril Zamora, con el personaje de Celia, en una relación lésbica. Y entonces, pues bueno, en este sentido es de agradecer el buen tratamiento del colectivo. Yo te digo, evidentemente pues es una comedia, la mayoría de personajes por las cosas no les salen bien quizás hasta el final, pero oye, teniendo en cuenta lo terrible que podría ser, es bastante de agradecer que haya una representación que se hable de una forma tan natural de la bisexualidad y de otras letras del colectivo, todo se ha dicho. Y nada, pues si os gustan las canciones, que a nivel vocal está bastante bien en la línea de lo que han sido estas películas, y podéis soportar algunos momentos que parecen más sacados de Mortadelo y Filemón, sobre todo respecto al personaje de Javier y cómo avanzando en la trama, pero si sabéis más o menos llevar todo esto y eso, lo que os digo, disfrutáis de los musicales, de cantar las canciones y tal, oye, si no lo habéis visto, os lo recomendamos porque, oye, para ser española, le decimos siempre, la cosa está bastante bien. Y nada, me hubiera encantado estar presente con el resto de mis compañeros, pero aquí tenéis mi parte de los lobbies y hasta la próxima. Chao. Ahora vamos a dar paso a Dylan, que tiene también otro premio que darnos a través de un vídeo, así que ahí lo lleváis.
Oli, yo soy Dylan y el Globe, la mejor película de Tócame pero no mucho, no vaya a ser, es para Ten Dance. Lo siento, chiques, a mí me ha gustado mucho la película, pero tiene cositas que tratar. ¿Qué pasa con esta película? Ambos protagonistas son bailarines profesionales, uno que hace baile de salón, que es Shinya Sugiki, y el otro que hace baile latino, que es Shinya Sutsuki. Y ambas categorías de baile van por separado en competiciones, excepto el Ten Dance, donde se juntan. Entonces, Shinya Sugiki le propone al otro que le enseñe baile latino para que se presenten al Ten Dance. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una clara masculinidad en ambos protagonistas desde un principio de yo voy a ser mejor bailarín que tú, te voy a destrozar, espero que te guste. No, van un poco por ahí los tiros, ¿no? Ese deseo de dominar, de poseer. Entonces, de ese egocentrismo y esa masculinidad surge atracción sexual y romántica por parte de ambos. Más sexual que romántica, pero bueno, eso es otro tema. En ningún momento de la peli se menciona que son bis, tampoco se menciona ni que son heteros ni que son gays, pero si tú buscas en internet la película, todo el rato mencionan romance gay. Romance gay por aquí, romance gay por allá, que yo no lo comprendo, porque es obvio que entre ellos hay una clara atracción, pero cuando hablan de anteriores parejas que han tenido en la película, solo se habla de mujeres. Entonces es como, well, bifobia una vez más. Y bueno, en relación a esto hay una cosa curiosa que pasa y es que cada uno tiene una pareja de baile. Una es Akita Jima y otra es Fusako Yagami. Y entonces mientras practican para el Ten Dance como que se quedan un momento a solas y empiezan a comentar pues cómo los ven a ellos y tal. Y como que mencionan que hay una clara atracción entre ellos dos. Y eso se comenta naturalmente y por eso se da por hecho que son bisexuales. Pero, por otra parte, hay un momento donde Shinya Tsutsuki está en un pub hablando con un camarero y él le insinúa en plan, oye, que también se puede disfrutar sexualmente con otros hombres. Y él le dice, no, ¿qué estás diciendo? Me pregunto si esto es bifobia o es que no ha salido del armario. Porque también hay otro momento donde Aki le dice a él en plan, pareces enamorado. Y él le dice, no. Entonces, siendo tu pareja de baile de tantos años y además tu amiga, ¿por qué ibas a decir que no? No sé, me pregunto. Y luego ya al final, como que hay dos momentos clave, uno donde parece que van a tener sexo y al final no lo tienen, porque Shinya Sugiki se echa para atrás. Entonces por eso digo que tócame pero no mucho. O sea, es como que están ahí y también cuando practican el baile, como que pegados, pero no mucho, ¿sabes? Y por último, en la competición del Ten Dance, o no es el Ten Dance, no me queda muy claro, la verdad, como que siempre es hombre y mujer. Y al final, como que Shinya Sugiki se queda solo en medio de la pista y le propone a Shinya Suzuki que baile con él. Y yo pensaba que les iban a buchear o algo peor. Y todo lo contrario, o sea, todo el mundo aplaudiendo, felicitándoles. O sea, yo la verdad me quedé anonadado con esta situación. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo decir de esta película, que la verdad está chulísima y la recomiendo, pero eso, tócame pero no mucho. Bueno, muchas gracias, Dylan, por tu Globi de este año. Un placer tenerte con nosotros, aunque sea de manera virtual. Y ahora volvemos a los que estamos aquí, a los que estamos presenciales. Y voy a dar paso a Jesús, que la película que nos viene a hablar parece también un poco que le toca, ¿no? Porque Jesús precisamente no está en España con nosotros, está un poquito alejado, está un poquito lejos. Vamos a dejarlo ahí. Así que Jesús, adelante. Sí, yo voy a hablar de Muy Lejos, que es una película que realmente empieza aparentemente con una trama principal dedicada al asunto de la inmigración. Sería totalmente cómodo el no sentirse integrado en la sociedad en un país del norte europeo, concretamente aquí es en Países Bajos. La historia está ambientada en Utrecht y bueno, realmente
sí que he entendido, porque he vivido y sigo viviendo en mis carnes una situación parecida, con la cual pues yo he podido empatizar mucho con el personaje principal y también con los personajes secundarios que están en situaciones parecidas. En ese sentido, la película está muy bien guionizada, está muy conseguido, porque esas cosas que relata en cuanto al duelo migratorio y todas las dificultades que nos encontramos los que no controlamos bien el idioma, porque la barrera idiomática es quizá el principal problema para los que somos inmigrantes dentro de un país comunitario, al fin y al cabo. Hay problemas más gordos para la gente que viene pues de Latinoamérica o de Asia Central, por ejemplo. Sin embargo, para los comunitarios como los españoles, cuando estamos fuera en un país como en Holanda o como es mi caso en Suecia, el principal problema no es el burocrático, es el idiomático. Y en ese sentido, pues la película está muy bien conseguida. A mí me ha parecido muy, muy interesante cómo van reflejando pues la precariedad en los trabajos que le van quedando a las personas que no controlamos bien el idioma en el país destino. Que al final pues este personaje, Sergio, interpretado por Mario Casas, finalmente con la gente con la que se relaciona, con quien hace grupo y con quien hace amistad, es con otros inmigrantes, porque al final los propios holandeses pues no le abren demasiado sus puertas. Y pues la dificultad para encontrar alquileres, de manera que al final pues esta película pues parece que la trama principal va a versar sobre el asunto migratorio, pero no va por ahí la cuestión. La película da un giro de guión aproximadamente al final del primer tercio de metraje y resulta que nos encontramos que el problema principal de la película es la homofobia interiorizada. No es exactamente el duelo migratorio. Aquí hay un par de personajes que son los dos amigos de Sergio, que serán los que nos van a guiar mediante sus comentarios para que vayamos cogiendo pistas. No habla de sí mismo nunca. No se expresa sobre sí mismo. Entonces las pistas las tenemos que ir cogiendo alrededor de Sergio. Es decir, sus dos amigos. Uno es Manel, que viene de Cataluña también, igual que el protagonista. Y otro es Youssef, que es un marroquí con el que trabaja. Y estos son los personajes que van a ir haciéndole comentarios, gastándole bromas y haciendo pues tipos de apreciaciones que hacen que Sergio se armarice todavía más. A mitad de la película pues descubrimos eso, pues que a Sergio pues le interesan las relaciones entre hombres. Vamos a dejarlo de si esto es una película o gay para el final. Ahora mismo me voy a centrar un poco en la trama y después vamos a hablar de eso porque es muy interesante también. De manera que los dos amigos son los que le van planteando las dificultades para que este chaval pues se vaya pues cada vez enfadando, pues cuando le comentan, pero bueno, pues tú que eres maricón, ok, y ese tipo de cosas. La palabra maricón la repiten en la película hasta 4 veces. Y eso hace que él se ponga a la defensiva siempre. Entonces, pues de esa forma vamos viendo la cuestión de este personaje, que realmente lo que no quiere es admitirlo delante de los demás. Es una representación bi
o es una representación gay esta película? Bueno, pues aquí la clave la tenemos en otro personaje que no es Sergio, porque como digo, Sergio no habla de sí mismo en toda la película, no se expresa. Y las claves las tenemos que coger en el resto de los personajes. Aquí hay otro personaje que es su propio hermano, que aparece minutos, pero muy pocos minutos de metraje, al principio y al final. Y el hermano es el que da las dos pistas. Al principio de la película da una muy importante, y es que dice, hablando de Sergio, estuvo a punto de casarse. Estuvo a punto de cagarla, algo así, o de cagarlo, de liarla, pero dice, estuvo a punto de casarse. Entendemos que con una mujer, porque el otro comentario que le hace al final de la película, están en un bar y refiriéndose a un chaval que está sentado en la mesa de al lado, el hermano le pregunta a Sergio, ¿a qué es guapo ese chaval? Entonces Sergio no quiere, y el hermano sabe que le gustan los hombres. Tú sabes que ese chaval es guapo, ¿eh? De manera que mediante estas dos pistas que nos da el hermano, ya sabemos que Sergio, antes del tiempo interno de la película, ha estado con una mujer. Podemos entender que es bi. Sabemos que ha estado con una mujer previamente. Y sabemos que le interesan los hombres. En la película hay dos escenas, no diría de sexo, dos escenas de besos, en realidad, porque no se ve más que besos. Una es con una mujer y otra es con un hombre. Y el lenguaje corporal del protagonista en ambas escenas es claro y evidente. Ahí pues el director ha querido reflejarlo y dejándolo totalmente cristalino. Por ejemplo, pues, muestra unos gestos de rechazo, tiene mala cara, está haciéndolo, pues no sé si por compromiso o obligándose a sí mismo. Sin embargo, cuando en la escena un poco hacia el final de la película, en la cual está besándose con un hombre, pues ahí se ve que está disfrutando, que tiene pues muchísima dedicación a lo que está haciendo. Y bueno, pues ambas escenas de sexo o de besos pues son totalmente opuestas. Eso está muy intencionado por la dirección y muy conseguido además. Pero claro, si me permites añadir algo, Jesús, y si quieres empezamos un debate aquí. Creo que la clave está en lo que estás comentando y es la dirección. Yo esta peli la vi en el Festival DA justo hace un año aquí en Barcelona y el director, vino el director a presentarla, Gerard Homs, creo que se llama. Gerard Homs. Sí, y él mismo dijo que esta película era un poco autobiográfica, que era lo que le pasó a él. Investigando un poco al director, él creo, bueno, no lo sé, Gerard, si nos estás viendo, no, lo dudo, pero perdónanos, creo que él se identifica como gay. Y quizá por esto es que estas dos escenas que comenta Jesús son un poco así. Pero yo opino que la representación, si es una representación bi o es una representación gay, deberíamos decirlo a la gente que vemos la película. Porque creo que es una experiencia que tanto... Y puede ser leída de las dos formas, pero creo que son experiencias que compartimos tanto en la comunidad gay como la comunidad bi. Y entonces yo diría que si a nosotros nos parece una representación bi, adelante, a tope con que Mario Casas se dé besos con quien quiera, con ellos, ellas y ellas. Y sí, me parece estupendo. No sé si alguien más la ha visto o tendría algún comentario que queráis. Una cosa, No. No, a mí lo que me ha encantado ha sido el comentario de la dedicación que le ha puesto a la escena de besos. Sí, está hecha esa escena con intención. Es una escena paralela a la escena de sexo con una mujer, en la cual pues, él muestra un lenguaje corporal totalmente de rechazo, y la escena
correspondiente con un hombre en la cual pues entrega toda su pasión, pues la respiración totalmente agitada. Cierto que es lo que a cada uno a mí me sirve como representación bi Y a mí. por el hecho de que el hermano al principio de la película dice que estuvo con una mujer antes. Pero claro, también yo tengo amigos gays que han estado con mujeres antes y son gays. Cada uno pues lo ha hecho por el motivo que haya tenido que hacerlo, por si le ha apetecido o si no le ha apetecido, o los que se han visto forzados a eso, como mi abuela decía, eso, torero a la fuerza, le llamaban hace 100 años a eso. Pues vete tú a saber. A mí como representación bi me sirve, a quien le sirva como representación gay, pues me parece también estupendo, ilícito. Sí, efectivamente. Yo escuché a Gerard Homme también en una entrevista en radio, no sé si fue en de Colores, que es un programa de radio Jaén, de la Universidad de Jaén, que los recomiendo, o si fue en Wisteria Lane, pero yo escuché una entrevista y efectivamente él nombraba esta película como una autoficción. Y bueno, realmente es recomendable. Es una película que está muy bien conseguida. Sí. Perdona, desde una perspectiva feminista, ¿cómo trata la peli a las mujeres? Porque esta para mí muchas veces es una clave de cómo puede ser leída la peli, ¿no? Por ejemplo, Call Me By Your Name era un ejemplo de una misoginia extrema en una película, porque todas las mujeres eran totalmente secundarias, subordinadas, que no tenían ni opinión. ¿Cómo es en esta peli? Si tú me explicas que hay una escena entre un hombre y una mujer y el hombre no está disfrutando y la mujer como una tonta ahí pensando que él sí tiene ganas, o ¿cómo evoluciona eso? A ver, en esta película solamente hay un personaje femenino y tiene muy pocos minutos de metraje. Esta película no supera el test de Bechdel. Desde Bechdel, negativo, ok. Solamente hay un personaje femenino que solamente para eso, para que el personaje muestre su rechazo a las mujeres. Vale, apunta a peli gay para mí entonces. Sí. De momento 2 para 1. Yo también la veo como la leí como una experiencia bisexual, pero claro, es lo que estamos hablando. Totalmente. Yo no la vi, pero para mí siempre la clave es un poco leer el deseo, ¿no? Si realmente no... Bueno, no sabemos si hubo en algún momento deseo, pero leo entre líneas que no hubo deseo, ¿no? Hacia las mujeres. Bueno, Con no esa, lo sé. con la chica Claro, que aparece en la quizá no. película, no. O sea, es la chica, creo que es la dueña o la recepcionista del hostal donde se está quedando. Y pasa una noche de fiesta o algo así, pero es lo que nos ha comentado Jesús. Ya el hermano habla de que casi se casa. O sea, tú no casi te casas con alguien por el que no sientes deseo o por la que no sientes deseo. Quiero decir, es lo que estamos hablando. Volvemos hay gays que han tenido estas experiencias con mujeres, hay gays que se han casado con mujeres, sí. Pero creo que la película es lo suficientemente ambigua, primero, para que tengamos esta discusión, para que podamos tenerla, y segundo, para que la leamos cada uno como queramos. Sí, es interesante. Yo cuando la vi no había escuchado todavía al director hablando por radio. Y es cierto que la primera visión yo la leí como película gay. Ya después, analizándola, precisamente para esta conversación que estamos teniendo ahora, que por segunda vez, ya deteniéndome y tomando unas anotaciones, entonces pillé esas claves que da el personaje del hermano. Y esas son las claves que me llevó a pensar, digo, bueno, aquí está la ambigüedad. Aquí
unos la podrán entender como bi, porque al principio, muy al principio, cuando crees que la película va de otra cosa, es cuando se comenta que estuvo con una mujer, pero eso no se vuelve a decir en toda la película. Después se te olvida después. Sí, y voy a contradecirme un poco con lo que vengo diciendo, y también es verdad que no sé si llamarlo de formación profesional o de formación bisexual, pero a mí, no sé si a vosotros os pasa, pero yo ya cada vez que veo algo lo veo con las gafas bisexuales puestas e intento buscar el mínimo detalle que hay para decir, es bi, lo sabía, es bi, ¿no? Entonces... Nos han obligado a eso, a tener que estar como rascando y mendigando en las producciones, no sé, audiovisuales. Pues el siguiente premio tiene que ver con que con que la bisexualidad no está ni por aquí ni por allá. Por eso este premio es el Globo Invisible y este año es para El Cautivo. A ver, ¿qué pasa con esta peli? No es una biografía de Miguel de Cervantes cualquiera, sino que se centra en un periodo súper concreto que es su cautiverio en Argel, y la trama es, fundamental, la trama es un romance que tiene con el gobernador de la ciudad, Baja. Y claro, aquí hay dos maneras de enfocar el tema. Una sería por la identidad, por ejemplo, yo soy gay, y otro sería por la experiencia de atracción o de sexualidad. Me gustan los hombres o tengo sexo con hombres, algo así. Y aquí Alejandro Amenábar, desde mi punto de vista, acierta llevándolo por esa segunda vía, porque las etiquetas actuales, bisexualidad, lesbianismo, homosexualidad, no tienen sentido en el siglo XVI, y además esa atracción sexual no está tan ligada a la identidad como en la actualidad. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Que en cualquier película o cualquier producción, un romance entre un hombre y una mujer inmediatamente se relaciona con heterosexualidad, y si son dos hombres o dos mujeres, homosexualidad. Y entonces lo bi desaparece. Y resulta que el Cervantes histórico tuvo una amante mujer y después se casó con otra mujer. Que esto no le pedimos que aparezca en la peli porque no tiene nada que ver con el argumento. Pero para tratar de introducirle un poquito de guión, un poquito de drama, de tensión a ese romance con Baja, este Cervantes es como una cebolla que tiene dos capitas. La primera es la transgresión moral y legal que tiene el sexo entre hombres en el cristianismo y en el islam, con variantes entre los dos, pero en los dos en esa época. Hasta ahí, ok, o sea, totalmente de acuerdo. La segunda capita de esta relación es esa relación de poder tan fuerte que existe literalmente entre los dos, porque uno es el cautivo y el otro es el carcelero. Que aquí ya patina un poco la trata, quizá más superficialmente. Pero yo digo yo, ¿por qué no le metemos una tercera capa a ese personaje que tenga que ver con la bifobia? Ya que el personaje puede dar pie a ello. No sé, el autosabotaje, el cuestionamiento, la duda, todo eso creo que hubiera permitido que el personaje de Cervantes de ficción hiciera una introspección mayor y hubiera dejado la película más redonda. Así que bueno, yo ahí lo dejo. Lo único que os voy a decir, el consejo de esta peli es: quédate con quien te mire como Alessandro Borghi miraba a Julio Peña en el rodaje de la película. Que ¿quién no se iría con él a Estambul? Y esto no es una pregunta. Así que opiniones. Es que esta película precisamente es de las que se ven por la trama, y la trama La se llama trama. Borghi, ¿no? Yo mi duda, Ahora, esta dirección de maquillaje es magnífica. ya que Y tenemos un el historiador actor- aquí, ¿está basado en algún documento o algo real o se lo sacó Amenábar? Porque sí. Hay un texto, o sea, esto viene en realidad
una habladuría Ujú. de un romance que pudo haber tenido Cervantes siendo joven con su maestro, creo. Vale. Esto se lanzó Bueno, creo que en el siglo XX, no sé si hay fuentes del siglo XVII, pero creo que la mayoría del contexto de Cervantes, ni siquiera sus, podemos decir, no sé, enemigos, lo utilizaron. O sea que yo le daría poca credibilidad. vale, Pero vale, bueno, vale. podría ser. En la peli creo que se Y utiliza este lo rumor, que ¿no? cuenta en Argel con el Baja, eh, en la peli lo argumentan con un informe que escribió otro de los cautivos, que creo que Esto. era Dominico o algo así. Sí, pero habla de su pasado también. Habla de. em, Sí, están esas dos, como sí, que pasara lo que pasó con Bajá en el cautiverio, que ahí va por una fuente de otro cautivo, que él debió de elaborar un informe Fernando Tejero. deslizando esta idea, ¿no? De la sodomía. Y luego la otra habladuría de que cuando él era más joven tuvo un affair con su maestro, con el creo. maestro. Un Sí. patrocinador o algo así, mecenas. Sí. Mm. Que precisamente, como decía, se menciona en la película. Creo que lo utiliza el. No sé si el personaje de Fernando Tejero, que también es el que hace el informe diciendo que Exacto, exacto, él, exacto. que aparte es como que mira, él también siente un poco de deseo y tiene un poco de envidia de que el bajano hace con él las Cuando mismas cosas mira a que él. hace con, Ya. Es que con ese es un temazo también, La sí, sí. envidiosa, ¿eh? la envidiosa. Ya ves, ¿eh? Sí, sí. Y yo me estaba preguntando, porque claro, aquí también tenemos, al igual que pasaba con Muy Lejos, un director gay haciendo Mm. una película en la que hay es una experiencia gay. Y entonces yo me estaba preguntando aquí si quizás lo que necesitamos son más directores bisexuales. ¿Dónde están los directores bisexuales que hagan películas para bisexuales, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí lo dejo. A mí lo que me intrigó un poco era qué tal investigado estaría toda la ambientación, este exotismo, la vestimenta, ¿sabes? El maquillaje del Bajá, luego la vestimenta de los chicos. Y era más bien como un cuadro del Sí, siglo XIX de Sí, muy esta romántico, época. ¿no? es muy romántico. Una Ahí, idea muy romántica de lo yo que creo, era. Marcos, que ahí se cruzan como dos narrativas que creo que el cineasta no sabe cómo, por cuál tirar. Una es que como lo transgresor, lo queer, lo divergente, lo no sé qué, ah, es intrínseco a Oriente. Que esto forma parte, esto es una proyección que ha hecho Occidente de Mm, exotizar lo que viene de Oriente, ¿no? Entonces, ojo, porque esa especie de atmósfera tan abierta que se ve en las calles de Argel en la película, ojo, porque no está tan lejos del meme de 300, ¿vale? Porque, a ver, es que lo queer, lógicamente, escapa de los márgenes de Occidente, que es el que ha creado sistemas de dominación muy claros en torno a la blanquitud, la heterosexualidad, etcétera, etcétera, pero también está en Occidente, ¿vale? No hace falta externalizarlo, no es Zara, ¿vale? Deslocalizarlo. Ah, y luego, además, que lo queer también en Occidente crece frondosamente y se reproduce, vamos, como universidad privada en gobierno del PP, ¿vale? Entonces ahí lo veo problemático. Y la otra narrativa es que lo que rompe con las normas no viene de Oriente, sino que viene de personajes de frontera como Baja. Es decir, no viene de lo musulmán o lo oriental, sino que Baja al final es una persona que viene de Venecia, que era cristiano, que fue apresado y se convirtió al Islam de manera estratégica, que vive en piratería en el mar, que luego va a Argelia, que luego se va a Europa, que luego se va a Turquía. Como que es una persona que está hecha de muchas identidades, que no está ni bajo la opresión del cristianismo de la época ni del Islam, y entonces ahí, en ese margen, es donde surge el espacio para todas estas cosas más queer, ¿no? Y Y yo, entonces yo creo que el cineasta como que no termina de darle más prioridad a uno a otro, de dónde viene esa especie de ambiente tan
sorprendente de la película, ¿no? Yo ya que tú sabes del tema, hay otra parte de la película que no estamos tratando, pero que también forma parte de la parte queer de la película, que es la barbería, Sí, muy interesante. donde va, bueno, pues ahí hay como, está el hijo del cautivo, el hijo secreto de uno de los cautivos que se viste de mujer, y hay pues hombres teniendo sexo con hombres. Entonces, mi pregunta aquí es si tú, Miguel, como historiador, ¿sabes si esto también tiene otra base científica o es simplemente Amenábar intentando hacer un paralelismo con los bares de ambiente o las saunas gays de 2025 o 2026, de nuestros días? A ver, yo no soy especialista en el norte de África y el dominio otomano sobre el norte de África en la época, pero sí que es verdad que el homoerotismo no era tan sorprendente como nos parece. O sea, como que era más normal que te lo pudieras encontrar, sobre todo en ciudades cosmopolitas como podría ser Argel en aquel momento. Ese sería el primer eje. Y el segundo a tener en cuenta es que quizá la mentalidad represiva con el comportamiento sexual, tanto en Occidente como en Oriente en la época, emana de unos sitios muy concretos y no tiene por qué haberse inoculado ni funcionar muy bien en todas las clases sociales, ¿no? O Entonces, alejados de esos que núcleos, ¿no? hubiera cafés, que hubiera teterías, que hubiera barberías de ese estilo, que la mayoría de la población o parte de la población no secundara la vigilancia sexual o no tanto como la autoridad, eso también puede ser. Y el último sería que la represión de la sexualidad, esto no lo sé muy bien, pero creo que la represión de la sexualidad en el mundo islámico de la época no es como en el cristianismo. En el cristianismo tiene que ver con que es un pecado contra natura, es decir, que los hombres han sido hechos como criaturas de Dios para reproducirse con las mujeres y las mujeres con los hombres. Por tanto, una relación entre hombres es una especie de desafío al orden de la naturaleza que ha establecido Dios y es un pecado muy gordo por eso. Y en el mundo islámico, no sé si tiene algo que ver con eso, pero hay una mayor permisividad en relaciones cuando los hombres tienen bastante diferencia de edad o de jerarquía. Entonces, bueno. Si hay un vídeo muy bueno de Puto Miquel, te queremos. Espero que nos vea en algún momento. Puto Miquel. Otro representante vi. Que trata este tema. Bueno, más bien habla del Andalus, ¿no? Y de cómo se expresaba esa atracción entre los hombres en Al-Ándalus, que no sé si de alguna forma se podrá llevar a este otro contexto, pero sí comentaba que al menos por escrito sí había como muchas muestras de afecto, ¿no? Y de una pasión desenfrenada, ¿no? Y de cómo romantizaba el uno al otro, ¿no? Pero que luego eso como que no estaba permitido, ¿no? Llevarlo a lo físico y a lo carnal. Entonces no sé muy bien, no sé muy bien cómo imaginarme en esa época, pues esas relaciones que pudiera haber a nivel informal. Una cosa que a mí me chocó mucho de la peli es cómo los supuestos locales hablan español. Me parece como de mucho racismo, porque me chocó muchísimo y me llevó a pensar que hay como un cierto racismo subyacente en la dirección, en la peli. ¿Cómo habéis visto vosotras todo esto, todo este tema? No me fijé, ¿eh? O sea, en ese momento no pensé sobre ello. Sí, a mí, no me he percatado, pero sería para pensarlo. Lo único que se me ocurre, por buscarle algún argumento histórico, es que, claro, como la parte más occidental del norte de Argel estuvo bajo control español un tiempo en el siglo XVI, a día de hoy sigue habiendo parte de la población que habla como una segunda o tercera o cuarta lengua al español, o sea que no es infrecuente encontrar gente que habla español. Sí, pero no sé si Pero Marcos... claro, de ahí a que todos los personajes lo hablen,
Claro, pero no sé Yo me si Marcos se refiero está a lo refiriendo mal más que al lo acento. hablan y ¿No? el acento horroroso con el que hablan. Ah, Ah, Es como una Sí. representación claro, son, de alguna manera Esto, son soldados, son mandos del ejército que hablan en un cierto tipo de español con los cautivos, pero me ha parecido bastante horroroso, la verdad. claro, esto es un problema que no solo pasa en esta película, sino que es un problema que hay a nivel general en tanto el doblaje como las maneras de representar otras culturas cuando estoy hacemos ocupado. productos audiovisuales, ¿no? Por lo menos aquí en España. Y claro, en este caso en concreto, ya aparte del racismo que pueda tener, tampoco sabemos cómo se hablaba en esa época. O sea, ya para empezar, ya sabemos que el español que se usaba no sería el mismo español que se habla en la película, aunque lo intenten Claro. poner un poquito así. Pero sí que es verdad que a día de hoy no creo que hayamos llegado todavía a una solución, a no ser que uses actores nativos de esa región y les enseñes unas frases en español. Obviamente estas personas van a hablar con su acento, pero creo que todavía no hay una forma de representar esto sin caer en pues los chinos hablando con la L, los árabes hablando también mal, con infinitivos, los italianos poniéndole la I a cada palabra que intentan. Es un poco complicado y creo que todavía no hemos llegado a una solución. Como digo, a no ser que cojas actores de esas zonas en concretas, ¿no? Ya que estamos viajando, no sé si creo que es el momento perfecto para viajar de Argelia a Japón y que Marcus nos hable de su Globin. Vale, gracias. Mi Globi va a una serie. En el 2025, en verdad, se ha estrenado la segunda temporada de la serie y no la primera. Yo primero pensaba que sería la serie, se inició en el 2025, pero no, la primera temporada la publicaron en 2024. Se llama The Boyfriend, en japonés boyfriendo, o sea que utilizan la palabra en inglés y se ha publicado en Netflix, en España se llama El novio simplemente. Es un reality que va de unos cuantos hombres que se reúnen en una casita y el objetivo es encontrar personas significativas para sus vidas. He leído algunas críticas. Voy a empezar con esas. Me ha llamado la atención que sobre todo mujeres de Inglaterra o de Estados Unidos encuentran la serie rompedora, refrescante, increíble, etc. Y sí, ahí me he preguntado si también está operando un cierto exotismo, que nos fascinan estas maneras de expresarse o esta cultura que el trato de una persona con otra puede funcionar de una manera muy diferente en el Japón y entre hombres japoneses. He leído una crítica de un hombre japonés de Tokio que ahora vive en Nueva York, que escribe que han creado ahí una burbuja donde todo es perfecto, donde todo es bonito, cuando la realidad para hombres queers en el Japón sigue siendo bastante complicado y muy difícil. Y que de eso tendría que hablar también la serie, o que la serie también tendría que tematizar lo que pasa fuera o cuando vuelvan de esta casita bonita a sus vidas con estas personas. Algunos sí encuentran una persona o
creo que sí que se forma en efectivo una pareja o dos. Lo que a mí me ha gustado de la serie es que es un poco un contrapunto a la Isla de la Tentación y a hombres corriendo por la playa, gritando, enloquecidos porque Quitándose la acaban de camisa. ver algo con lo que no pueden. Así que ahí son hombres y en la primera temporada efectivamente en la presentación efectivamente hay un hombre que se identifica como bisexual. También hablan de este tema, de su atracción. Y lo que me ha gustado es el respeto mutuo que tienen constantemente y los temas que tocan. Para mí es sorprendente que se muestran tan vulnerables, hablan de sus temas personales, de sus armarios, de su relación con sus padres, de lo que aspiran en la vida, de lo que les falta, de los defectos que ven en ellos, las barreras que quieren superar, y encuentran en esta casita bonita un espacio seguro de alguna manera en el que pueden compartir sus inquietudes y sus vulnerabilidades. Y esto es lo que me ha gustado de la peli. Quien busca escenas calientes o de mucha piel no las encontrará en este reality. Es muy aburrida de alguna manera porque son 8 o 10 hombres que están en una casa, que están hablando de sus temas emocionales. Nuestras combis. Sí, 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 sí. A ver, a muchos hombres les vendría bien eso también. sí. También os digo. Yo lo que estaba preguntándome, o sea, lo estaba describiendo Marcus, y me estaba imaginando si este reality se hiciera en un país occidental o en España directamente. O sea, una isla de las tentaciones aquilínea, en la que creo que precisamente sería lo opuesto. Ya. Y que en vez de ver sentimientos estaríamos viendo piel, como dices tú, Sí. ¿no? Porque para empezar cogerían un casting de gente, cuerpos 10, gente guapa y les darían alcohol, Ya, seguramente. básicamente. Sí. Ya, bueno, no sé, claro, yo me pregunto si esta serie funciona en Netflix y gusta a mujeres también, porque hay este fenómeno ahora ¿no? A raíz de cantantes de K-pop, a raíz de una popularización de la ficción del BL, del Boy Love, también entre el público femenino. No sé si la fascinación o la aceptación de esta serie puede ir por ahí un poco también, que evidentemente 10 españoles hablando de sus relaciones con sus padres y de lo complicado que ha sido su adolescencia, y eso no sé si triunfaría realmente en Netflix. O si alguien quisiera verlo, a lo mejor sí, podría ser un experimento. A mí lo que más parecido me suena es cuando en Drag Race están maquillándose y se ponen a hablar de su vida. Un poquito. Solo que eso es que son 2 minutos de capítulo de media hora o de 45. Sí. No es un capítulo entero dedicado a sentimientos. ¿Y Aquí nos qué gusta el parte de salseo. guionización puede tener la serie, o sea, el reality? ¿Parece Sí, muy fresco las o parece críticas muy también están producido? hablando de ella. ¿Qué tal guionizada está la serie o no? Se está criticando bastante la edición, sobre todo la primera temporada. La primera temporada pasan un mes en la casa, o sea que hay muchísimo material. También hay 5, creo que comentaristas, la mayoría
heteros, parece, que están comentando lo que están viendo, les parece todo súper cookie. O sea, sí, hay una cierta... Se queda también un poco en la superficie, tal vez, la serie en algunos aspectos. Pero a mí lo que me ha gustado es lo que digo, que hay un grupo de hombres que están hablando de sus emociones, de sus problemas vitales, de sus planteamientos respecto a su identidad y a cómo vivirla y que va de esto. Si está muy guionizado, me cuesta decidirlo porque veo que hablan natural de alguna manera. Sí, sería seguramente en la edición han puesto un poco de guión porque queremos ver una relación evolucionando, ¿no? Queremos ver dos personas acercándose de manera tímida. Queremos ver que dos personas que antes no se conocían pueden salir de este espacio como una pareja, digamos. O sea que lo que podríamos criticar también es la idea del amor romántico que está como de base de la serie, que lo más es encontrar la otra mitad de la naranja. Es el objetivo y también no hay una reflexión sobre el concepto del amor romántico en este sentido. Algunos de los participantes están rozando un poco el tema y están pensando sobre lo que ellos quieren realmente, si quieren casarse o no, etc. Lo que tal vez es interesante es que en la segunda temporada hay un chico que está viviendo en Barcelona actualmente y que vuelve ahí para formar parte de del grupo y explica un poco el choque que también él mismo ha vivido al salir del Japón y vivir una temporada en Barcelona viendo hombres llamando a su pareja mi marido, cosa que para él hubiera sido que no le entraba en la cabeza y de repente al verlo tan naturalizado en el entorno en Barcelona, le entraron las ganas de también tener una persona en su vida a la cual podría llamar mi marido. O sea que de repente el concepto de casarse le parece atractivo a raíz de unas experiencias que he tenido durante su tiempo viviendo en Barcelona. Wow. Qué lindo. Pues la verdad es que ha dado mucho de sí, muchas reflexiones. Joder, y tanto. Así que ahora nos entran ganas de verla y vamos a dar paso a Jorge, que nos va a dar un cambio completo de continente. Así que por favor, adelante. Bueno. Es que ya en la recta final vamos a pasar a la joya de la corona, porque es la serie de la que todo el mundo ha escuchado hablar en estos meses. Y de alguna forma le vamos a dar el premio por un lado a la deportividad y en otro lado el premio Inolvidables para Heated Rivalry. Obviamente. Y es que no hemos tenido solo uno, sino que hemos tenido dos romances en esta serie. Y es que hay varios puntos a destacar. Por un lado, no sé si para vosotros pasa, ¿cómo se llamaba el test? The Bechtel. Vale. Vale, no sé si para vosotras pasa o no el test, porque no sé si hablan entre ellas las mujeres de la serie, pero sí creo que hay al menos un par de personajes femeninos como centrales o que son bastante importantes para el desarrollo de nuestros protagonistas, ¿no? Por un lado tenemos a Svetlana, ¿no? Que digamos que
la compañera fiel, ¿no? De aquí de nuestro compañero Ilya. Y lo acompaña y tienen una relación muy profunda, ¿no? Solo que, alerta, spoiler. Lo siento, va a haber muchos spoilers, porque sin spoilers no podemos hablar de nada en esta gala. En algún momento Ilya reconoce que sabe que la tiene siempre presente y la quiere un montón, pero no la quiere de la forma que quiere a Shane, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Rose, ¿no? Que es esa chica exitosa de la que todo el mundo ha escuchado hablar y todo el mundo quiere estar, ¿no? Y como Shane, para mí una de las cosas más bisexuales de la serie ha sido al menos la duda y la experimentación, ¿no? Porque para mí mismo la bisexualidad es, sí, duda y experimentación como tal, ¿no? Como un estado en el que mucha gente ha estado, ¿no? Un intermedio o un continuo, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Y Rose también se presenta como esa persona que acompaña a Shane y le permite al menos elucidar si tiene atracción o no hacia las mujeres, por un lado, porque es lo que piensa que puede estar bien, ¿no? Porque yo en un momento de la serie también tenía dudas de si, ¿vale?, es una atracción real o qué tipo de atracción tiene. Quizá no sea quizá no sea sexual, pero sí tiene otro tipo de atracción hacia ella, ¿no? Aunque no tengan, pues, esa conexión sexual que hemos podido ver entre Ilya y él, ¿no? Pero al final, cómo va evolucionando la trama, ¿no? Y cómo mantienen otro tipo de relación Shane y Rose, a mí se me hace muy bonito, ¿no? Y no sé, era una de las cosas que me gustaría destacar de la serie. Por otro lado, otra de las cosas que no sé si se ha hablado alguna vez, ¿no? Pero no, quizá no le hemos dado demasiado, o sea, el bombo que necesita, y es deporte y bisexualidad, que sé que es tu tema, Juan, en cierta forma, porque ¿quién no ha notado tensión sexual en los baños, en los vestuarios deportivos? Y como es un sitio que, aun estando tan presente, también es tan silenciado, ¿no? Pero es donde muchas veces surge una chispa que todo lo prende, ¿no? Aunque sea por debajo. Y no sé, yo creo que nos ha regalado muchas escenas que es curioso, ¿no? Cómo vienen reflejadas, porque al fin y al cabo es una adaptación de un libro creada por una mujer, ¿no? Y no sé, es muy curioso ver qué hay en las fantasías de las mujeres y qué hay en las fantasías de los hombres y en fantasías de gente no binaria, ¿no? Y no sé, nos ha regalado eso. Muchas escenas bastante, ¿cómo decirlo? Ya en esto sí me tenéis que ayudar, porque aquí ya no sé. Pero no estaremos comparando una historia bisexual creada por una mujer y las historias aquí líneas, voy a decir, porque hemos estado discutiendo si son bis o gays creadas por directores gays, ¿no? Porque ahora mismo yo estaba pensando en plan, la diferencia que estás comentando, Jorge, ¿no? De aquí escenas un poco más sentimental. No he visto la serie, ojo, no hablo sin haber visto la serie, pero en comparación con lo que hablábamos del Cautivo y de Muy Lejos, ¿no? Que es un poco más a saco, quizá, ¿no? Y las mujeres más apartadas. Y aquí comentabas también, ¿no? Que la mujer o las chicas son como un apoyo, tienen, aunque
no pasen el test, pero quizás no son personajes tan planos o inexistentes como en el caso del cautivo porque es verdad que en el cautivo no hemos hablado, pero creo que no sale ni una mujer. Creo que no. Bueno, y no sé. Sí, en el la harem, historia. en el harem Bueno, del Bajá. De todas formas, lo que vengo a decir, no he visto la peli, pero en mi cabeza estaba como comparando las dos cosas. Lo que nos comentas ahora, Jorge, la peli no, la serie, lo que nos comentas ahora con lo que habíamos hablado de las otras dos. Pero creo que algunos más de vosotros sí la habéis visto, ¿no? Sí, mi pregunta sería, el autismo de Shane. Sabemos que las personas en el espectro del autismo hay un porcentaje mucho más alto de personas LGTBI+. ¿Cómo veis esta representación? Pues buena pregunta, ¿no? La verdad es que no le he dado mucha vuelta, porque por un lado, es verdad que aquí voy a abrir un melón, y es que mucha gente idealizaba la relación que se veía en la serie, pero yo digo, qué relación más horrible, ¿no? Como un tira y afloja todo el rato, no sé, todo marcado muy por esos roles masculinos de hay que mostrarse el duro, ¿no? Y ahora un día sí y al día siguiente ya no te vuelvo a hablar. Que son códigos que también entiendo que para una persona autista que tiene un pensamiento más lineal y más literal, pues también le cuesta, ¿no? Y es como, es que no es nada ideal. Comparándola, ¿no? Por ejemplo, con la relación que veíamos entre Scott y Gabe, ¿no? Que a mí se me hizo mucho más tierna, ¿no? Y en la que al menos los deseos sí estaban mucho más claros, ¿no? No sé. Yo lo que creo que esta serie da para que hagamos un monográfico en algún momento. Vendrá. Y ahí lo dejo. No voy a hablar más por si al final ese monográfico nunca ocurre. Así que Va a ocurrir. lo que nos estáis viendo, es posible que en algún momento se hable más de esta serie en este canal. Además, en el Señores Bien tenemos un experto en Heated Rivalry. Exacto. Que por desgracia hoy no puede estar con nosotros. No puede estar con nosotros. Y hablando de deporte y bisexualidad, tenemos una charla que por desgracia, y desde aquí volvemos a pedir disculpas a las invitadas que tuvimos, el audio en esa charla está un poquillo mal, pero no sé si lo podré dejar por algún lado por aquí. Si os interesa más el tema deporte y personas o comunidad LGTBI, tenéis un vídeo, una charla ahí. Pues estos son los premios Globis de este año. Seguro que nos ha quedado alguna película, alguna serie, algo más por ahí. Dejádnoslo en los comentarios, mandadnos un vuestras mensaje. Reseñas, Lo que queráis. ¿Cuáles son vuestros Dadnos ideas, por favor. Vuestros perfiles de Letterboxd. Todo queremos. Pues muchas gracias por vernos. Sí, aprovechar también para comentaros que desde Señores Bien tenemos un canal de Telegram abierto en el que durante todo el año estamos comentando las series, películas que vemos, estamos comentando cualquier otro tema, así que si os interesa uniros a noticias, libros, incluso alguna quedada, si os interesa, escribidnos preferiblemente por privado en Instagram, porque lo veremos antes, y si no, pues nos dejáis un comentario donde sea, os pasamos el enlace. Y no sé más, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo lo siento si me movió mucho, cosa de bisexual, pero estaba un poco incómodo. Y ya por último enseñar los pines que llevo hoy para la ocasión. ¿Se ven? Sí.
Y Chulo. yo me doy cuenta que el mío ha quedado escondido por debajo de la... De la pajarita. Ah, yo tengo el mío aquí. Eso, Mira, eso. Hay una Que se buena vea. colección, ¿eh? Dime. Dice Miguel que es buena colección. Ah, sí, bueno, son grupos de punk, de grindcore, de heavy metal, amigos míos que cultivan semillas de cannabis. Creo que la conexión te ha censurado porque no se ha escuchado la palabra que empieza por K y acaba por Navis. O sea que la propia conexión ha dicho, esto no va a YouTube. No te preocupes. Vamos, Bueno, Eh, quizá que a nivel de representación bisexual el 2026 promete bastante. Hay unas cuantas cosas que saldrán. Tal vez, en mi sensación, el 2025 no ha sido muy glorioso en este sentido, comparado con otros años, tal vez, pero el 2026 promete bastante. De hecho, algunos tenemos ya, hay por ahí alguna cosilla fichado, ¿no? fichados, así que estaremos pendientes. Pues nada más, muchas gracias por vernos. Como se suele decir en estos mundillos, dadnos like, suscribiros, seguirnos en Instagram. Últimamente estamos muy parados, pero prometemos que haremos más cosas. Y nada, un beso. Nos vemos. Adiós, quiero mucho.